Con su permiso, honorable presidenta, senadores y senadoras, dos inquietantes noticias de la realidad, de la que está más allá de los dictámenes fast track, de la que está más allá de los buenos deseos y las buenas intenciones, alertan el mundo económico. Primero, la disminución del crecimiento económico, que presenta un signo de decrecimiento de 1.6 en la última medición. Segundo, la salida de capitales del país, que según el Banco de México llega ya a 228,000 millones de pesos. Estos dos datos, súmelos usted al dato de contracción del empleo, 554,000 plazas menos en la última medición. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de producción, estamos hablando de creación de empleos, estamos hablando de creación de riqueza, estamos hablando de generación de confianza. Sin eso, la economía no se mueve. En cambio, eso sí, el gobierno puede presumir que en plena pandemia aumentó la recaudación. Pero ojo, aumentó la recaudación con más de un 75% de recaudación secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no fue a pagar, es a la gente a la que le fuiste a cobrar. Y eso no sería malo, sería hasta una buena noticia si por el otro lado, por los egresos, las noticias fueran tan malas. Sigue aumentando la deuda de Pemex, sigue aumentando el presupuesto de las grandes obras, tan solo por mencionar al Tren Maya, ha casi triplicado su costo inicial. Entonces, mientras por un lado recaudamos, por el otro estamos gastando y estamos gastando con dudosa transparencia. Por eso es muy importante que estas decisiones, estimados amigos, no se tomen a la ligera, que nos hubiera costado un examen más minucioso. Yo me quedé con dos preguntas sin responder a la comparecencia de la jefa del SAT y el subsecretario de Hacienda. Le pregunté directamente el tema de la deuda y la respuesta solo fue: no va a haber más deuda. Sin embargo, ahí está, en los requerimientos financieros del sector público, 900,000 millones de pesos. Luego entonces, en buen castellano, sí va a haber más deuda. Y yo me pregunto, hablando de la ley de derechos, ¿por qué va a haber más deuda? ¿Por qué aumentan los costos del Tren Maya? ¿Por qué aumenta nuestra capacidad de recaudación y tratamos de obligar hasta los de 18 años que se inscriban? Y no podemos en la ley de derecho hacer más bajo el cobro de la titulación. Miles de estudiantes están esperando un título al que no pueden acceder porque, siendo un servicio que preste el gobierno y que no puede consistir más que en la verificación de una base de datos y la expedición de una hoja, y sin embargo insistimos en seguirles cobrando cifras demasiado altas para la economía real, para la economía de la gente. Por eso, estimados amigos, era importantísimo detenernos a hacer el examen de esto que vamos a aprobar. Y cuando no lo hacemos así, yo soy un convencido de que la mayoría tiene todo el derecho de aplicar su mayoría. Para eso es mayoría. Pero ojo, hasta la mayoría tiene la obligación del decoro. Y aquí estaba viendo cómo se impedía o se trataba de impedir por encima del reglamento que se hicieran preguntas, y sin embargo nadie se fija o nadie llama la atención a la chicana
de pasar a discutir y luego retirar la reserva. Sería mejor que aceptáramos la discusión. Si no es aceptar la propuesta, es aceptar que se discuta, pero no, y ahí es donde están las equivocaciones. Miren, en la minuta que estamos discutiendo de esta ley de derechos, descripción de la minuta y análisis, valoración y consideraciones a la minuta, revísenlo, dice casi exactamente lo mismo, solo que los párrafos se van de arriba a abajo, de medio a arriba. ¿Dónde está nuestro minucioso examen para entender lo que estamos aprobando? Sabemos efectivamente cuánto nos va a impactar, estimados amigos, que por concepto de la emisión de pasaportes tengamos un incremento de esta naturaleza que llega en algunos casos al 29%. Tenemos una idea de a quiénes afecta el costo, el aumento en los costos del servicio aduanero. Y la justificación y las justificaciones siempre son las mismas. Estimados senadores, de una simple lectura al dictamen de mérito, nos dice que la propuesta prevalece sin ningún cambio. No se desprende la más mínima participación del Poder Legislativo. A ver, no podemos pensar en aumentar los derechos para el agua que se sirve en los campos de golf o en los campos deportivos donde se cobra. No podemos tener la imaginación o el detalle de aumentarle a los ricos y bajarle el costo a las titulaciones de los pobres. No, el Poder Legislativo renunció a eso. Y quizá en el calor del debate, a lo que todos tenemos derecho, en el calor del debate hemos hecho expresiones tan desafortunadas como decir que sí, somos una oficialía de partes. Nunca el legislativo puede aceptar que es una oficialía de partes de nadie, de ningún color, bajo ninguna circunstancia. Presidenta. Me interrumpe la senadora Telles. ¿Con qué objeto, senadora? Con mucho gusto. Gracias, senador. A ver, todas las preguntas, la mesa acordó que todo se hiciera al final de las intervenciones. No puede haber un acuerdo sobre el derecho a preguntar. Este es el Senado, aquí venimos a debatir, estamos debatiendo y ustedes no permiten... Muy bien, voy a preguntarle... He concluido mi intervención, presidenta. A ver, sí. No tengo inconveniente. No tiene usted inconveniente, el orador no tiene inconveniente que usted le haga la pregunta. Gracias, presidente. Al terminar su intervención, adelante, senador Ramírez Marín. Adelante, senadora. Escuchando su exposición muy clara respecto a que jamás debe nadie en el Senado decir que es una oficialía de partes, porque traducido al lenguaje coloquial es tanto como admitir que son los achichincles de los asistentes de Palacio Nacional. Le pregunto, ¿a qué atribuye usted que los senadores, achichincles de los asistentes, ¿por qué dicen que no hay deuda cuando sí hay deuda? Cuando en el papel de ellos está el monto de la deuda y vienen aquí a negarlo. ¿A qué lo atribuye usted, senador, en su experiencia? Me ha tocado ser mayoría. Me ha tocado estar en esta parte en la que te conviertes en una máquina de alzar la mano en contra. Y hemos pagado las consecuencias. En el Poder Legislativo, el debate es fundamental. El debate enriquece. Y el primer ejercicio que tuvimos fue cuando vino la jefa del SAT y vino el subsecretario Llorio y le preguntamos, ¿dónde está la deuda?
en qué consiste la deuda. Y el subsecretario simplemente dijo, no va a haber más deuda. Pero subsecretario, no hay réplica. Entonces no hubo manera de decirle, oiga, subsecretario, ¿y entonces por qué dice aquí que se autoriza contratar empréstitos? Un empréstito es una deuda. ¿Por qué dice aquí requerimientos financieros? Un requerimiento financiero es lo que no tienes y te hace falta. Yo creo que tenemos que ser más exigentes como Poder Legislativo. Creo que tenemos la obligación de estar a la altura. Y miren, el éxito que tiene la recaudación amerita que seamos exigentes en el gasto. El éxito que tiene el que los mexicanos estén pagando impuestos de una o de otra manera amerita que en lugar de lanzar vítores, porras o gritos de triunfo, hagamos un acucioso examen. Si no, se nos va a ir la vida diciendo, le perdonamos a las muchachas el que paguen las toallas femeninas, sí, y al mismo tiempo la estás haciendo sujeta de un terrorismo fiscal no expreso, cuando a los 18 años la estás obligando a inscribirse cuando ni siquiera es causante. Y si es causante, ya no se tiene que inscribir, cualquiera aparece ya registrado desde el momento que compra una propiedad o desde el momento que figura en una nómina. En fin, creo que un esfuerzo más prudente, más puntual del Poder Legislativo y particularmente del Senado, que representa a las entidades federativas, sería una gran noticia para el pueblo de México. Muchas gracias. Tiene la palabra para hablar a favor